Hoy vamos a comenzar una nueva serie que es sobre el libro del profeta Oseas. Advierto y aclaro que este no es un libro para nada cómodo, ni para estudiarlo, ni para escucharlo. Porque es un libro que abiertamente nos va a poner, como quien dice, el dedo directamente en la llaga. Así que, hermanos, si usted está jugando al cristianismo, pues no le va a ser para nada divertido escuchar todo lo que vamos a estar escuchando a lo largo de las siguientes semanas. Y si usted es cristiano y está andando ahí medio tambaleando, pues alégrese mucho porque el Señor, con mucha disciplina y con palabra de amonestación, pero al mismo tiempo con amor y con consuelo, va a enderezar nuestras vidas. Cuando le dije a mi profesor del seminario, no al pastor Cornejo que vino la vez pasada, sino otro profesor, le dije que iba a comenzar una serie de Oseas. ¿Sabe qué me dijo? Buena suerte. Es considerado, y eso después me puse a leerlo, y de verdad muchos comentaristas lo consideran el libro más difícil del Antiguo Testamento. Pero bueno, hermano, como contamos con la ayuda del Espíritu Santo y no quiero depender de mis propias fuerzas, vamos a introducirnos en este estudio de Oseas. Rosita, si me das luz, por favor. Primero, vaya buscando por favor el libro de Oseas. Si usted no tiene idea de dónde está, por favor consulte el índice de su Biblia. Está después de Salmos, Proverbios, después por más adelante sigue Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí es Oseas. Es el primero de los profetas menores. ¿Ok? Bien. La serie yo la he llamado de esta manera: Oseas, y como subtítulo, misericordia al infiel. Porque estas tres palabras creo que encierran en cierta manera el mensaje de Oseas. El mensaje de Oseas trata la infidelidad del pueblo y del enojo de Dios, pero también junto con su enojo, Dios da misericordia. Para que podamos comprender, si dibujásemos una línea del tiempo sobre la historia bíblica, más o menos esta sería la secuencia en los eventos más grandes que existen. Empezaría la creación, ¿no es cierto?, cuando Dios creó todas las cosas. Luego vendría la caída del hombre, cuando Adán pecó contra Dios. Luego vendría más adelante, mucho tiempo más adelante, cuando Israel se convierte en una nación. ¿Usted se acuerda cuándo Israel es una nación? ¿Cuándo oficialmente se convierte en una nación? Cuando sale de Egipto y en ese caminar en el desierto, y finalmente cuando toma posesión de la tierra prometida, Israel se establece como una nación. De ahí viene el tiempo de los jueces, luego viene el tiempo de los reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, luego le siguió David y luego Salomón. Después de Salomón el reino se divide en dos, que sería más o menos como al medio de esto. Se divide en dos: un reino del norte que sería llamado Israel y un reino en el sur que sería llamado Judá. ¿Ok? Pasa el tiempo y el gran evento que termina el Antiguo Testamento es cuando Judá cae y va al exilio. Los babilonios invaden Judá y Judá cae. Es la catástrofe más grande que tiene la nación de Israel. Pero algunos años después, Dios hace regresar a Judá a la tierra prometida, y luego ahí viene el periodo intertestamentario, cuando termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento comienza ¿con quién? Con Jesús. Más o menos, a grandes rasgos, esta es la historia bíblica del Antiguo Testamento. ¿Ok? Para que podamos verlo un poquito más de cerca, Oseas se escribiría en esta parte de acá, más o menos en la historia. Antes de que Judá caiga en el exilio, ¿ok? Y también antes de que Israel, el reino del norte, también cayera en exilio por parte de los asirios. Si lo vemos un poquito más de cerca, sería más o menos así. Aquí está: Israel es una nación, luego viene Salomón, y luego el reino se parte en dos: Israel al norte y Judá al sur.
pasa un poco de tiempo, el reino de Israel es bastante infiel a Dios, es idólatra, se olvidan de la palabra de Dios, su capital es Samaria, y por la infidelidad de Israel, Israel va al exilio cuando Asiria los invade. Luego, el reino del sur, Judá, que mantuvo una línea un poquito más sana, llamémoslo así, pero a final de cuentas también se terminó desviando, cae en exilio por parte de Babilonia. El libro de Oseas, ¿dónde se ubicaría? Se ubicaría de este lado, del lado de Israel, y antes de que cayera en el exilio. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien, sobre Oseas. Ahí está la foto que encontramos en su Facebook. Oseas significa salvación. Es la misma raíz de la palabra Jesús y Josué, Joshua y Yeshua. Y es el primero de los profetas menores. Se le llama profetas menores no porque tengan poca importancia, sino porque sus escritos son mucho más cortos que el de los profetas mayores. Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos. Oseas es un libro mucho más pequeño que el de Isaías. Era profeta de Israel, no de Judá. Él era profeta de Israel y junto con Jonás serían los dos únicos profetas que serían del reino del norte de Israel. ¿Ok? Y Oseas profetizaría entre los años 755 al 710 antes de Cristo. 7 siglos antes de que Jesús naciera. Bien. Ahora, ¿cómo era la historia? ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Vamos a verlo rápidamente. Para el año 787 hasta el 747 antes de Cristo, reina sobre Israel Jeroboam II. Este 2 debió haber estado acá. Jeroboam II. Él era un rey que había llevado a una prosperidad a Israel. Israel había crecido increíblemente. Incluso se dice que era una prosperidad que no se veía en Israel desde los días de Salomón. Y usted sabe que Salomón fue un caso de mucho dinero, ¿no es cierto? Pues nunca se había visto tanta prosperidad en Israel hasta que llegó este rey llamado Jeroboam II. El comercio era el motor de la riqueza de la nación, pero juntamente con el crecimiento económico también estaban sufriendo de corrupción moral y de bancarrota espiritual. Israel era un pueblo que continuamente se había vuelto hacia la adoración a otros dioses. Jeroboam, para que me tenga una idea, cuando Jeroboam recibe el poder, esta área verde es Israel. Y esta área lila es Judá. Al sur Judá y al norte Israel. Cuando Jeroboam sube el poder, más o menos esta era la extensión de tierra que recibió. Y cuando dejó el poder, todo esto de color verde, claro, fue lo que añadió Jeroboam a la nación de Israel. Casi el doble. Es como que si Perú se volviera a extender a lo que fuimos hace, ¿cuánto tiempo? No sé, hace 200, 300 años quizá. ¿Qué más? 500 años. Yo no sé mucho la historia, sí, más o menos la conozco así de grandes rasgos, pero imaginémonos que volvimos a tomar Bolivia y ¿qué más? Chile, ahí ¿qué más? Parte de Brasil, parte de Colombia, Ecuador, y otra vez volvemos a hacer ese gran Perú. Más o menos fue lo que vivió Jeroboam en aquel tiempo. En otras palabras, económicamente esta gente le estaba yendo muy bien en la época de Jeroboam. Continúa y pasa el tiempo y Jeroboam muere y su hijo Zacarías, que es el último de la dinastía de Jehú, vamos a leer que el texto bíblico nos habla sobre Jehú, reina, pero nada más reina 6 meses. Porque luego es asesinado por un hombre llamado Salum. 6 meses, para que podamos tener una idea de la sangre
que corría en Israel. Para el 747, pues comienza a reinar Salum, pero nada más reina por un solo mes, porque es asesinado por un hombre llamado Manahem. ¿Usted cree que el Callao es difícil? ¿Usted cree que en el Callao corre sangre? Esto es correr sangre, hermano. Pues Manahem comienza a reinar y alrededor entre los años 738 al 727 se somete a Asiria. Asiria es un reino que está en expansión, que está en crecimiento, una superpotencia de su época. Israel, para evitarse problemas con Asiria, pues baja la cabeza y le dice: yo te voy a servir. Va a conservar la libertad, pero tiene que comenzar a pagar un impuesto a Asiria para que, como un cupo, ¿no? Para que Asiria no le haga nada, o sea, para que Asiria lo proteja. ¿Lo proteja de quién? Pues de los asirios, ¿no? El rey de Asiria, Tiglat-Pileser, es el rey en ese momento en Asiria. Israel acepta ser vasallo de Asiria, hace alianza con Siria. Siria es el reino que está al norte de Israel, para rebelarse contra Siria, pero fracasa en su intento de rebelión. Y Israel ahora pierde gran parte de su terreno. Para que tengamos una idea de lo que sucedió, ¿se acuerda que así lo dejó Jeroboam? Pues luego que este rey quiso rebelarse contra Asiria, los asirios vinieron y así quedó Israel. Reducida a Samaria y a Efraín nada más. Perdió prácticamente todo el terreno, pero conservaba todavía su libertad. Lo único que salvó a Israel fue que mataron al rey, antes de que los asirios tomaran la ciudad, la capital. Para que tengamos una idea, este es el imperio asirio. Primero nació como este circulito, luego se extendió esta área verde, y para el tiempo de que nos toca a nosotros de ver de Oseas, se había extendido todo este lugar morado. Y aquí está Israel. Y luego llegó a ser toda esta área, incluido aquí en África. Todo eso fue el imperio asirio. Grande, ¿no? Sigamos. Alrededor del año 732 al 723, reina un hombre llamado Oseas, que no es nuestro profeta que estamos leyendo. ¿Ok? Se llama igual, pero no es el mismo. Israel sigue siendo un vasallo de Asiria, aunque no le es fiel. Quiere rebelarse, pero sigue pagando un alto impuesto. Después de que Asiria invadió y le quitó todo el territorio, si pagaban un impuesto, le subieron todavía más. Y llegó la pobreza a el país. En el 722, el rey Oseas toma la decisión de rebelarse contra Siria. Él se esperanza en que Egipto le va a ayudar. Él se esperanza en que otras naciones van a venir y lo van a defender. Pero Asiria sitia Samaria por 3 años y la rebelión fracasa y finalmente Israel cae, colapsa, deja de existir como un estado independiente. Toda la crema innata de la sociedad es deportada a Siria y los pocos israelitas que no fueron muertos y que quedaron en Asiria, en Israel, Asiria trae gente de otros lugares que eran paganos y los mete en Samaria y los mete en Efraín y en toda esa zona. Y entonces se mezclan los pocos judíos que habían quedado con personas paganas. De ahí viene el problema que tienen los samaritanos y los judíos, porque los judíos veían que los samaritanos eran personas que se habían mezclado con paganos. ¿Ok? Israel deja de ser un estado y la clase alta es deportada y Samaria, es repoblada. Ahora, entonces, ¿cómo era Israel en los tiempos de Oseas? Israel era sincretista.
Sincretismo significa la unión de muchos pensamientos, la unión de muchas filosofías. Que, bueno, tú adoras a tal Dios, pues traigamos ese pensamiento, y tú a tal otro Dios, como que todo recibía, eran tolerantes a todo. Más o menos parecido a nuestra época hoy en día. Que hoy queremos tener un crisol de todos los pensamientos, no importa si son opuestos entre sí, todo lo queremos juntos. Israel confiaba en su poderío militar y no en Dios. Y las autoridades abusaban de su poder para su propio beneficio. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro? El tema central de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo del pacto, a pesar de la idolatría de Israel. El tema central de este libro, hermanos, entonces es un pueblo infiel y un Dios altamente dolido, pero que les entrega su misericordia. Vamos a comenzar este estudio de Oseas y acompáñenme por favor al capítulo 1. El mensaje de esta mañana se llama Consecuencias de la infidelidad a Dios. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 1. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruhamá. Vamos a orar. Señor, queremos depositar nuestra confianza en usted. Solo usted nos puede hablar. Y hoy queremos que usted exponga su verdad a través de su palabra en nuestros corazones y nos lleve a un quebrantamiento genuino y verdadero. Solo usted lo puede hacer. Creemos que su Espíritu va a traer convicción de pecado en nuestras vidas. Así que, Señor, haga su voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe lo que dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Y es que, hermano, toda acción trae una consecuencia en sí mismo.
Queramos o no queramos, para bien o para mal, todo lo que nosotros hagamos tarde o temprano va a tener una reacción, aunque en el momento no lo veamos. Es como el joven que piensa que va a poder tomar y llevarse borracheras y vivir una vida de esta manera libertina y cree que la mayor repercusión que va a tener es tener un dolor de cabeza en la mañana por la borrachera que ya se le está pasando. Y él se dedica a tomar y dice, pues a mí no me pasa nada. Ahorita no le pasa nada, pero las consecuencias van a llegar. Tarde o temprano su hígado va a ser destruido y va a terminar muriendo usualmente por cirrosis, si no es que se muere de alguna otra forma más trágica. Muchas personas viven la existencia, viven la vida, viven el cristianismo y ven que pecan y Dios no hace nada. Y entonces llegan a la conclusión y dicen, pues como que el pastor exagera un poco, pues como que la vida no es como me la pintan en la Biblia. Yo veo que yo hago y no me viene. No pasa lo que Dios le dijo a Adán en el Edén, que si comes del árbol ciertamente morirás, y yo no me he muerto, sigo aquí vivo. Hermano, la verdad es que solamente por la misericordia de Dios es que el pecador no recibe las consecuencias en el momento. Israel se sentía tranquila y segura porque pecaba, porque se iba tras ídolos, porque abusaba del poder, porque vivía en lascivia y no pasaba nada. En lugar de empeorar, en los tiempos de Jeroboam, ¿cómo fue? Mejoró, creció, había abundancia. Pues hermano, tarde o temprano, los pecados traerán consecuencias. Y hoy vamos a estar estudiando lo que el Señor les dijo a Israel y las consecuencias del pecado que Dios les advirtió a Israel, porque son las mismas consecuencias a las cuales todo aquel que se llama cristiano se expone si no vive una vida de sinceridad delante de Dios, si no se declara en guerra abierta contra el pecado, contra la maldad de su corazón. Así que hoy vamos a estar viendo a través de esta profecía que Dios le dijo a Oseas, porque es una instrucción bastante rara. Es una instrucción, hermano, que siendo sincero, pues como que nos rompe la cabeza. Porque, ¿qué es lo que le pidió Dios que hiciera a Oseas? Que buscara una mujer prostituta y se casara con ella. No vaya a ser que usted un día sea de estos que abre la Biblia y diga, yo el primer versículo que leo, ese es el que el Señor me dice que tengo que hacer ese día. Y justo lo abre en Oseas capítulo 1, versículo 2 y dice, ve y tómate una mujer fornicaria. No sirve hacer ese tipo de estudios bíblicos. Pero ahora sí, vamos a entrar ahora sí en materia. En primer lugar, hermano, Dios denuncia infidelidad en su pueblo. Los versículos del 1 al 3a. Dice que vino palabra a Oseas y en el versículo 2 el Señor le dice, ve y tómate una mujer fornicaria y haz o engendra hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, la hija de Diblaim. Hermano, lo curioso es que esta advertencia, porque lo que Dios primero va a hacer para con el pueblo es acusarlo de infidelidad a Dios. Pero lo va a acusar en medio de una gran prosperidad económica. Hay personas, hermano, y nosotros podemos llegar a pensar de esa manera, que creemos que cuando vamos bien, cuando tenemos dinero, cuando hay salud, cuando tenemos abundancia en la alacena, es un sinónimo de que Dios nos está sonriendo. Es un sinónimo de que Dios está contento con nuestras acciones. Y no es así. La fidelidad a Dios y la abundancia que Dios nos pueda dar no tienen relación alguna.
Hay personas que alcanzan su abundancia por medio de malas acciones y Dios lo permite porque Dios tiene un propósito final en juicio, pero no es porque Dios le esté sonriendo. Hermanos, si usted está pasando por un buen momento económico o de alguna índole, que eso no le sea a usted una garantía, una seguridad de que usted diga, pues estoy bien con Dios. Si tú vives en tu juventud y ves que tienes años por delante, eso no significa que estés bien con el Señor, no significa que no le seas infiel. El hecho que tú prestes un servicio acá en la iglesia y de alguna manera estés creciendo y desarrollándote, no es una garantía de que no le estés siendo infiel. Porque la fidelidad y la abundancia no tienen relación alguna. Israel estaba siendo muy bendecido económicamente, pero estaba siendo grandemente infiel. Y Dios le dice a Oseas, ahora vas a ir y te vas a ir a buscar a una mujer que ejerce la prostitución. Aquí cuando dice fornicaria, el término en realidad es prostituta. Vas a buscar a una mujer que ejerce la prostitución y te vas a casar con ella. Hermano, es complicado el asunto. Algunos comentaristas dicen, pero esto no puede ser posible. Incluso ha habido gente que piensa que esto es simplemente un puro simbolismo. Pero ya ha sucedido en la antigüedad. ¿Se acuerda de Rahab? ¿Qué profesión tenía Rahab? Ella también era ramera. ¿Se acuerda cuando invadieron Jericó, la que recibió a los espías? ¿Se acuerda? Pues Rahab, luego que Israel tomó Jericó, ella se convirtió al judaísmo y dejó la prostitución y se casó con un israelita. Y usted sabe que esa ex prostituta forma parte de la línea de David y por tanto de la línea de nuestro Señor Jesucristo. El problema no era que era una prostituta, porque ciertamente todos nosotros tenemos pecados. El punto es que cuando entró a la relación matrimonial, tenía que haber dejado la prostitución. Es lo que se esperaría. Es lo que Dios espera con su pueblo cuando lo saca de Egipto y cuando hace un pacto con su pueblo, como un esposo que se casa con una mujer y a pesar de que tenía su oscuro pasado, la trae y la hace suya y le dice, nunca más tú ejercerás la prostitución. Así Dios esperaba que su pueblo nunca más se fuera tras los ídolos. Pero Gomer, dentro del matrimonio, no dejó la prostitución. Gomer, al parecer, y todo apunta que ella no sería tan siquiera una prostituta como las que vemos en las calles. Se les llamaba prostitutas cúlticas. ¿Qué quiere decir cúltico? De culto. Eran mujeres que prestaban servicios, esto va a sonar bien feo, dentro del templo. No el templo del Señor, dentro de los templos paganos. Porque ellos adoraban a un dios llamado Baal, y ese dios Baal era el que les daba, según ellos, la abundancia, la fertilidad, la prosperidad. Y entonces parte de la adoración a Baal era que un hombre fuera y para pedirle a Baal que trajera bendición a su tierra, se tenía que acostar con una de estas mujeres prostitutas. Entonces no solamente era un acto de infidelidad al esposo lo que estaba haciendo Gomer, sino que también era un acto de infidelidad a Dios, porque Gomer estaba ayudando a la gente a adorar a Baal. Era una doble infidelidad lo que estaba haciendo esta mujer. Imagínese cuando Oseas se casa con Gomer y Gomer continúa haciendo de las suyas. Y la gente se acerca al profeta y le diga, oye Oseas, ¿qué significa esto en tu familia? Que tú te traes una mujer que era prostituta para hacerla tu esposa y ella se regresa a la prostitución. Ahí le iba a dar la oportunidad a Oseas de decir, así es Israel, así es este pueblo.
que ha sido comprado, ha sido traído, ha sido lavado, ha sido cambiado, su mala historia pasada fue quitada y ha sido traído a un santo estado, pero ha despreciado lo que el esposo ha hecho, ha despreciado la categoría que el esposo ha querido darle como esposa y ha querido ir tras sus fornicaciones, ha querido ir tras su prostitución y ha abandonado el pacto inicial que el esposo hizo con ella. Esa es Israel. Ese es Israel, un pueblo que ha dejado a Dios. Y lo ha dejado porque comenzó a fusionar sus pensamientos con otras religiones. Comenzó a fusionar sus pensamientos con otros pensamientos. La raíz donde comienza toda infidelidad de Dios a Dios es cuando Israel se olvida de la ley de Dios. Porque ¿qué dice el primer mandamiento del Decálogo? No, ese es el resumen de la primera parte. El primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no lo adorarás. No te harás imagen alguna, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra. El pueblo de Israel se había olvidado. Y como se había olvidado de la palabra de Dios, comenzaron a traer pensamientos de todo lugar, comenzaron a fusionar, y eso los llevó a una falsa adoración a Dios. Ellos creían que adoraban a Dios, pero adoraban a dioses falsos. Ellos se habían inventado su propio Dios. Y finalmente, adorar a un falso Dios te lleva a vivir una vida falsa. Había injusticia en medio de la gente. Había prostitución y prostitución sagrada. Había lascivia, habían odios. Vimos la cantidad de reyes que fueron asesinados. De 8 reyes en este periodo de historia, 6 fueron asesinados. Corría la sangre, el odio. Y eso sucede, hermano. Eso sucede cuando el pueblo se siente autosuficiente. Hermano, déjeme decirle, el Señor está denunciando una infidelidad hoy. Y esa infidelidad ya no es la de Israel. Esa infidelidad es la tuya y la mía. Esa infidelidad es cuando nosotros tomamos el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, cuando tomamos lo que Jesús hizo en una cruz y decimos: no me interesa lo que tú has hecho. Y pisoteamos la sangre del pacto del Señor. Cuando nosotros decidimos que lo que el Señor hizo por nosotros no es tan importante, porque yo quiero satisfacer mi corazón, mis deseos. No me importa que el Señor me haya traído a santidad. Yo quiero ejercer lo que yo quiero hacer. Pero eso sí, me quiero seguir llamando cristiano. Quiero seguir visitando la iglesia. Quiero seguir sirviendo. Y hemos abandonado el pacto del Señor. Y la raíz de todo eso, hermano, inevitablemente también es cuando nosotros nos hemos dejado de lado la palabra de Dios. Podemos estarla estudiando todos los días. Usted puede estarle enseñando a otras personas, pero que si no la está viviendo en su corazón genuinamente, usted no es diferente a este Israel infiel y no es diferente a Gomer. En otras palabras, hermano, el Señor nos está comparando con una prostituta que abandonó a su esposo. A ese nivel llega delante de Dios el dolor que le causa en su corazón cuando su pueblo del pacto se aleja de él. ¿Alguna vez usted ha sufrido infidelidad matrimonial? Si usted lo ha sufrido, va a saber que es un dolor extremo y desgarrador. Y eso que nosotros somos malos. Ahora imagínese el dolor del santo corazón de Dios cuando nos ve a nosotros alejándonos, pretendiendo llegar a casa como lo hacía Gomer, porque Gomer no abandonó a Oseas, hasta le dio 3 hijos, ¿sí o no? Llegaba y le daba hijos, cumplía, pero no le era fiel. Nosotros podemos estar cumpliendo con Dios y siéndole infieles. Dios está denunciando hoy cómo el odio
ha llenado el corazón de su pueblo y se traduce en chismes, en divisiones, se traduce en disensiones, como el sensualismo está llenando nuestro corazón y queremos atraer a los demás, vivir una sexualidad desenfrenada. Cómo ha llenado nuestro corazón de la vanidad de este mundo y nos hemos olvidado que lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Somos indiferentes cuando estamos en la adoración, ni nos importa o estamos cantando de labios para afuera. Y no hay una genuina relación con el Señor. ¿Tú crees que Dios ve o no ve el corazón? Tú podrás engañar a cualquier hombre, pero a Dios nunca. La vida de religiosidad no engaña al Señor. Y el Señor, con el corazón lleno de dolor, hoy nos dice: mi pueblo está siendo infiel. Porque están teniendo otros dioses en sus corazones. Porque están siguiendo otros caminos que no es mi camino. Porque pretenden vivir dentro del pacto y al mismo tiempo fuera del pacto. No somos mejores que esta prostituta. No somos diferentes a esta prostituta. No lo somos. Y el Señor continúa con su advertencia. Ya ha denunciado que hay infidelidad. Y ahora va a denunciar o va a advertir el castigo que viene a continuación. Gomer tuvo 3 hijos. Y en cada uno de esos hijos el Señor mismo le puso nombre para hablar sobre el castigo que vendría por causa del mal de Gomer y por causa del mal de Israel y por causa del mal nuestro. Estos hijos, hermano, tenemos que verlos como el fruto de la infidelidad, como la consecuencia de la infidelidad. Como el niño es el fruto de la madre, ¿cierto? Lo que hay en el corazón, en el vientre de la madre, se va a llegar a transformar en un hijo. La consecuencia de un embarazo es tu hijo, ¿sí o no? De la misma manera vamos a ver cuál es la consecuencia de la infidelidad a Dios. 3 niños van a anunciar que el juicio Dios lo tiene preparado. En primer lugar, el Señor advierte que se va a perder la libertad. En el versículo 3 nos dice que concibió un hijo, y en el 4 nos dice que el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel. Diga conmigo, Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel, hermano, significa Jehová siembra. Jezreel era un valle de Israel y era un valle fructífero. ¿Cuál es el valle más fructífero que tenemos en Perú? ¿Cuál? ¿No hay? Bueno, imagínense uno de estos valles que son sumamente bendecidos, una de estas zonas que Perú es sumamente bendecido, que tenemos muchísimas, hermanos. Para los israelitas, Jezreel era sinónimo de bendición, porque todo lo que sembrabas en Jezreel crecía. Y Jezreel también había sido un lugar de batallas, y esas batallas las había ganado Israel. En la mente de los israelitas, Jezreel era sinónimo de bendición y de batalla. Batallas ganadas, de victorias. Pero ahora el Señor les está recordando que Jezreel no solamente es bendición y victoria. Jezreel también era una ciudad. Y en esta ciudad de Jezreel, Jehú, uno de los antepasados de Jeroboam, mató al rey de Israel para tomar el trono. Mató al rey de Judá y mató a los 70 hijos de Joram. En Jezreel
esta dinastía de Jeroboam había sido fundada sobre sangre. Y porque la sangre era un sinónimo o era un común entre la gente, entre el reino de Israel. No solamente entre las altas esferas, la violencia corría entre todos los ciudadanos, había odio. Y el Señor está anunciando que Él va a sembrar, pero ya no va a sembrar bendición, va a sembrar juicio. Y como un agricultor que encuentra una mala hierba, va a agarrar a Israel y lo va a arrancar de su sitio. Jeroboam iba a ser el último de los reyes de Jehú, porque el Señor lo iba a quitar de su lugar. La casa real, así como el pueblo de Israel, iban a caer. ¿Y sabe qué fue lo que perdieron, hermanos? Su libertad. Cuando los asirios invadieron Israel, perdieron la libertad. Esto nos recuerda, hermanos, que cuando nosotros le somos infieles al Señor, una de las consecuencias inevitables, y posiblemente ni te has dado cuenta, es que vas perdiendo tu libertad. Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Israel, hermanos, había perdido la libertad, y así nosotros, en medio de nuestra infidelidad a Dios, tarde o temprano, hermano, vamos a ir perdiendo las libertades. De repente usted había ganado batallas contra algunos pecados de su vida, pero ahora los está volviendo a ejercer. Eso sí, en secreto, para que nadie se dé cuenta. De repente el amor que habías comenzado a sentir en un primer momento ahora ha sido cambiado por amargura, por codicia, por lascivia. Pasa como diría David, se pierde el gozo de la salvación. Se vive en un ambiente de amargura, todo me fastidia, de todo le encuentro una queja, no quiero ayudar a nadie porque no soy libre, he perdido mi libertad por serle infiel a Dios. Pero quiero seguir viviendo acá entre la congregación. Pues juntamente con la libertad, el Señor advierte que luego se perderá la bendición. Versículos 6 y 7. Nace el segundo hijo, en este caso es una niña. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Cómo se llamó el segundo niño o esta niña? Lo-ruhamá. ¿Sabe lo que significa Lo-ruhamá? No compadecida o no amada. No amada por su padre. Y no era que Oseas no amara a esta niña. El problema no era de Oseas con esta niña. Oseas la amaba como su hija. Pero su nombre representaba el juicio de Dios, el segundo juicio de Dios por la infidelidad de Israel. No solamente vas a perder tu libertad, sino que vas a perder mi compasión. Y en la compasión de Dios, Israel había recibido la tierra prometida. Quiero que me entienda esto, hermano, antes de continuar. Ese es el segundo hijo de Israel, de Oseas, ¿cierto? Sacando un cálculo rápido, si Gomer se embarazó, apenas se casó, pasaron 9 meses, digamos que al 10º mes nació su primer hijo. Digamos que pasaron unos 2 o 3 meses, inmediatamente después volvió a quedar embarazada de esta niña. Y nace
9 meses después. Esta niña nacería, un cálculo por lo menos y mínimo, año y medio después de que Oseas se casa con Gomer. ¿Qué quiero decir con esto? Durante 1 año y medio, Oseas le ha estado diciendo al pueblo, viene juicio de Dios. Dios se revela a sí mismo como un Dios tardo para la ira. Dios no es como algunos piensan, que apenas el hombre peca ya está con un rayo dispuesto a caerle. Hermano, Dios primero da advertencias y advertencias. 1 año y medio Israel ha estado escuchando por medio de este profeta, hablando a través de su familia, que Israel ha sido infiel. Y ahora, 1 año y medio después, le está diciendo, como Israel no se arrepiente, le está diciendo, pues el juicio empeora. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes de estar recibiendo advertencias de Dios sobre esa infidelidad que estás haciendo? Y quizás tú confiadamente dices, pero yo veo que pasa el tiempo y no me pasa nada. No te pasa ahorita. Pero el segundo juicio es que Dios va a quitar su favor sobre la persona. A como quitó su favor de por sobre su pueblo. Israel había pasado muchos años en idolatría. Y solo la misericordia de Dios había impedido que el castigo llegara. Pero finalmente su misericordia se acabó. Hermano, quiero que entienda esto. La misericordia de Dios no se va a extender por siempre. Si tú permaneces en tu pecado y no te refugias en la salvación que el Señor te da, la misericordia de Dios no es para siempre. Él es un Dios tardo para la ira, pero no significa que no tenga ira. El pueblo de Israel pensó que como estaba creciendo y siendo bendecido, pues eran advertencias por las puras. Tarde o temprano, hermano, la misericordia de Dios va a terminar. Y como el Señor lo dice en palabras fuertísimas, en el versículo 6, dice al final, porque no me compadeceré más de la casa de Israel y los quitaré del todo. ¿Sabe cuál es otra traducción de esto? No los perdonaré más. Tú sabes lo que es que Dios te diga, no te volveré a perdonar. El juicio es fuerte. Ahora Israel va a ser quitado, va a ser arrancado, va a perder aquella bendición. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, era tierra que fluye leche y miel, era un territorio increíblemente hermoso y fértil. Y ahora toda aquella bendición que habían recibido al principio, Dios se la quita. Hermano, Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Y si tú no escuchas hoy el llamado de advertencia de Dios, el Señor va a comenzar a quitar cosas de tu vida. El Señor va a comenzar a quitarte cosas que te había entregado en su favor y en su misericordia. No porque te odie, al contrario, es porque te ama. Es porque si no te quita esa sensación de seguridad que tienes en este momento, es porque si no te muestra que el fin del pecado es la muerte, tú te vas a quedar cómodo ahí, vas a creer que puedes continuar siendo infiel y jugando con el Señor. Y no es así. La bendición va a llegar a terminarse. Lo que el Señor te había dado, Él mismo lo puede tomar. Y a ver si ese día nuestro corazón finalmente se quebranta. ¿Sabe lo que pasó con Israel? No se quebrantó. Llegó el tercer juicio, la tercera advertencia. Finalmente, lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios, Dios rompe su relación, su comunión con su pueblo. Versículo 8 y 9.
Después de haber destetado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo y dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ammi significa, no son mi pueblo. No son mi pueblo. ¿Cuándo nació Lo-ammi? Dice que después de que fue destetada Lo-ruhamá. ¿Sabe cuánto tiempo daban de mamar las mujeres israelitas a sus hijos? 3 años. 3 años, más 9 meses del embarazo, son casi 4 años, más año y medio que ya teníamos acumulado. ¿Cuánto tiempo estuvo hablándole Oseas al pueblo de Dios sobre su pecado? Mínimo 5 años y medio. Y finalmente cae el peor de los castigos. Ya no son mi pueblo. Eso es lo que significa. Al final del versículo 9, la Reina Valera traduce, ni yo seré vuestro Dios. Pero la mejor traducción ahí sería, ni yo soy el yo soy de ellos. Ni yo soy el yo soy de ellos. ¿Se acuerda cuando Israel iba a entrar en pacto con Dios, cómo se reveló Dios? ¿Que Él era qué? Yo soy. Yo soy significaba para el pueblo de Israel el pacto entre Dios y el pueblo. Pero ahora Dios está diciendo, para ellos yo ya dejé de ser yo soy. Como Gomer, que se había prostituido y había abandonado el pacto matrimonial, así es este pueblo que se ha olvidado de la relación que yo había establecido con ellos. Y hermano, Dios sabía que esto iba a suceder. Busque por un momento Deuteronomio 31:16. A mí me causa dolor cuando veo estas palabras de Dios, porque me muestra que el Señor ya sabía que el pueblo le iba a ser infiel. Ya sabía que el pueblo le iba a hacer doler increíblemente su corazón, que lo iba a llevar a que su corazón se compungiera de dolor, porque hermano, Dios se duele por nuestro pecado. Pero muchos siglos antes siquiera que Israel cayera, el Señor dijo en Deuteronomio 31:16, he aquí, le dijo a Moisés, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y yo los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos han hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios sabía y Dios ahora está mostrando que el seguir, hermano, el seguir otro camino que el Señor, la infidelidad a Dios, va a terminar rompiendo nuestra relación con Él. Ya la comenzamos a sufrir cada vez que pecamos, ¿sí o no? Cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón se pone necio, que ya no quiere adorar, ya no siento nada en la iglesia. No es que no sientas nada, es que el corazón se ha endurecido por el pecado. Es porque le has ido permitiendo y permitiendo y permitiendo, y Dios ha tenido que ir dejando que vayas cayendo y cayendo, y ahora sí estás en un punto. O te arrepientes y vuelves al Señor, o el Señor rompe la relación. Y estoy hablando, hermanos,
que si tú eres creyente genuino, el Señor, como diría Pablo, te va a llevar y te va a entregar a Satanás, esperando que cuando te golpees en el mundo, regreses con un corazón arrepentido y te pongas a cuenta con Dios. Como el hijo pródigo tuvo que ir y enfrentar su realidad para luego encontrar la misericordia del Padre. Y si tú no eres creyente, no hay relación que romper, porque nunca ha existido. El castigo cada vez es peor. Primero, el pueblo de Israel quedó esclavo. Después quedó sin patria, perdieron la tierra. Y ahora lo peor, pierden a su Dios. La persona ha caído. Cuando cae en este estado, hermano, la persona ha caído de la gracia de Dios. Hebreos, busque conmigo rápidamente Hebreos, capítulo 10. Es la peor desgracia que puede llegar a suceder en nuestro corazón. Y si, hermano, ni siquiera ahorita nuestro corazón tan siquiera tiembla y se mueve y con por lo menos decimos, Señor, ten piedad de mí. Vea lo que sigue. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, esto es lo que está haciendo el pueblo. Sabe que tiene que seguir los caminos de Dios, pero le da lo mismo. No le interesa y está pecando voluntariamente. Está haciéndole infiel a Dios. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de que tú tienes en ti mismo la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si tú le estás siendo infiel a Dios y hoy no caes de rodillas y le dices, Señor, perdóname con todo mi corazón, me arrepiento de lo que estoy haciendo, y continúas yendo por ese camino, hermano, el Señor va a terminar tarde o temprano soltándote para que tú continúes yendo por tu propio camino. Y ese camino no es otra cosa sino un camino de horrenda expectación de muerte, de juicio, de fuego, que va a devorar a todos los infieles al Señor. Porque es necesario, dijo Pablo, que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para recibir lo que merecemos, sea que hemos hecho lo que es correcto, o sea que hemos hecho lo que es incorrecto. ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida? Sorprendentemente, hermano, siendo yo Dios, creo que yo me hubiera enojado y los hubiera abandonado. Pero Dios no es como yo. Dios tiene una última luz de esperanza. Regresemos a Oseas. Y da una esperanza que nadie se la esperaba. Porque el juicio, hermanos, es terrible. ¿Cuántos matrimonios llegan a su fin por una infidelidad? ¿Es lo normal, sí o no? Pues el Señor, a pesar de que tenía todo el derecho a romper su pacto con Israel, el Señor que tenía derecho a abandonar a su pueblo por su infidelidad, el Señor da una última esperanza. Versículo 10. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Usted se acuerda a quién le había dicho Dios esto también? A Abraham y también a Jacob. Dios está volviendo a tener misericordia, no por el pueblo. El pueblo no merece misericordia. El pueblo no merece que Dios mantenga su pacto. El pueblo lo que merece es muerte.
Pero Dios es fiel a su promesa. Y Dios prometió que los iba a cuidar. Y Dios iba a guardar un remanente del pueblo de Israel. Sigue diciendo: y en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos a mí, y a vuestras hermanas Ruhamá. Hermano, el castigo contra Israel es inevitable. Tiene que suceder. Tienen que ir al exilio. Pero al mismo tiempo, Dios no los va a llegar a desamparar del todo. Y eso es lo que quiero que hoy entienda. Dios es un Dios de misericordia. Si hoy nos ha tenido que exponer a juicio y a condenación, no es para dejarnos en el horno, no es para dejarnos en el fuego, es para abrir un camino para restaurar su relación con nosotros. La profecía que tenemos acá es escatológica, significa que no se ha cumplido todavía, está pendiente cuando Israel y Judá vuelvan a ser un pueblo y se vuelvan a un solo jefe. ¿Sabe cuál es ese jefe? El Señor Jesús. Cuando el Señor regrese y su pueblo finalmente lo reconozca, lo acepte como el Señor. Pero ahí, en ese momento, hermano, a través de esta acción que todavía no sucede, podemos ver reflejada la misericordia de Dios, que Él se compadece del infiel, que Él se compadece de la persona que le dio la espalda, que Él se compadece de nosotros, no para que sigamos pecando, sino para que nos volvamos a Él y tomemos el pacto de que Él ha hecho con nosotros genuinamente. Porque el Señor va a reemplazar todo el juicio por bendición. A Lo Ruhamá, ahora dice que Lo Ruhamá era no compadecida. Y ahora hay un llamado que llame a sus hermanos como Ruhamá, compadecidos. Dios va a transformar a los no compadecidos que estuvieron en juicio, los va a transformar en compadecidos que hoy reciben misericordia de Dios. Aló a mí, no es mi pueblo. Los va a transformar en hijos del Dios viviente, del Dios que da vida. Y Jezreel, que había sido el lugar donde Dios va a derramar su juicio por la violencia que había, el Señor dice, y saldrán de la tierra como si fuera un huerto fructífero que crece y da fruto. El Señor, hermano, no está interesado en sí mismo en traernos condenación y dolor y alegrarse y deleitarse con eso. Si nos tiene que llevar por este lugar de tormento para que nosotros en esta vida nos demos cuenta y digamos, el pacto con el Señor no es broma. Es para que nos postremos ante Él y vivamos solo para Él. Como una esposa debe vivir solo para su esposo, la iglesia debe vivir ¿para quién? Entonces, ¿qué lugar tienen nuestras infidelidades a Dios? No tienen lugar. Proverbios 28:13, con eso termino, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuál de las dos usted quiere? ¿Juicio y condenación o misericordia de Dios? Lo primero que tenemos que hacer hoy, ahorita, hermanos, es confesarle a Dios nuestra infidelidad. Deje de estar tapando usted su infidelidad. Eso no sirve. Confiésele a Dios su infidelidad. Y pídale, ruéguele, suplíquele, porque le perdone. Porque el cristianismo no es un juego. Si usted hasta aquí pensó, hermano, que el cristianismo era que usted podía tener un pie aquí adentro y un pie allá afuera, no es así. No sea que el día
que el Señor te llame a su presencia, te dé el mismo juicio que el de una prostituta merece. ¿Quieres ese juicio? ¿O quieres una relación como una esposa con su esposo, con Dios? ¿Qué opción vas a tomar hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión?